Empecemos con la primera de las corroboraciones de la correlación 13-13-1 que ya presentamos anteriormente. La primera de ellas tiene que ver con los anales de Cuautitlán respecto a un eclipse de sol que está dicho y está escrito dentro de los mismos anales, en donde dice: el año 12 Tecpatl, correspondiente a 1504, en este año se esparcieron los españoles en Cuba. Dice algunas otras cosas, pero al final dice algo muy importante. Dice que exactamente en el día de signo Miquistli, el paleógrafo pone un número 13, se eclipsó el sol. El astrónomo Jesús Galindo Trejo, tomando en cuenta las tablas de eclipses y utilizando las computadoras de hoy en día, pudo correlacionar este día y nos dice: tomando en cuenta la localización de Cuautitlán en el Valle de México, resulta que en el periodo de 1503 a 1506 solo se observó un eclipse solar, precisamente el día 16 de marzo de 1504. Esto en términos julianos. Al amanecer, el disco solar, o sea, nuestro Sol, se oscureció en casi un 40%. Entonces aquí tenemos una correlación en un día Miquistli del año 12 Tecpatl, correspondiente a 1504, y en la parte juliana, el 16 de marzo de 1504, tenemos una correlación al menos válida en el área náhuatl. Bueno, lo que hice fue correlacionar estas dos fechas en términos julianos y en términos anahuacas con la correlación 13-13-1. Y al hacerlo me di cuenta de que el paleógrafo había equivocado. Aquí, en lugar de ser 13, debería de decir 12. Obviamente no era fácil. Déjenme mostrarles la lámina. Esta es la lámina de los anales de Cuautitlán, en donde viene narrado la parte del eclipse. Como pueden darse cuenta, está en letra cursiva, difícil de leer, además está en náhuatl. Y justamente me di a la tarea de buscar dónde decía la parte del número y el signo Miquistli. En la siguiente lámina es la misma que vimos anteriormente, nada más que aquí ya está subrayado en un cuadrete rojo, en donde aparece el nombre Miquistli o el tonal Miquistli y están los numerales. Ahí me di cuenta que aparecen números romanos. Aquí se puede ver claramente la X, pero esta parte de acá, la X significando el 10, pero esta parte de aquí se ve muy compleja o difusa, ya que las letras de arriba también se encimaron con el numeral. Lo que hice fue tomar una fotografía y digitalizarla, y así fue como pude darme cuenta de lo siguiente. Bueno, el paleógrafo dijo que aquí hay 3 I's. Recordemos que un 13 se forma con una X, una I y otra I. El paleógrafo así lo entendió. En lo personal, yo veo que es una X y solamente veo 2 puntos de I, significando entonces que es un tonal 12 Miquistli. Haciendo esto me coincide perfectamente con la cuenta, con la corroboración, dándome cuenta de que realmente es 12 Miquistli. Para poder correlacionar las fechas, tanto para el calendario civil anahuaca como para la cuenta del tonal Powali, estoy utilizando un programa que se llama tonalkin.com, programado por Juan Carlos Olivo, al que le extiendo mis más sinceras gracias. Tiene una parte de herramientas en donde se pueden hacer cálculos muy precisos. Y justamente es de este programa de donde saco las láminas siguientes. Como vamos a poder ver, la lámina siguiente es la corroboración justamente del eclipse de Cuautitlán. En la parte de arriba podemos observar todo lo que tiene que ver con el día civil. La parte de abajo, la cronodistancia en días entre dos fechas, estoy contando la cantidad de días que hay entre la cuenta inicial de la correlación 13-13-1 y después saco los días y se los sumo al 1 Cipactli, que es la cuenta que estamos proponiendo, el 1 de la cuenta del tonal Powali. Bueno, entonces lo que hacemos es insertar las fechas. El 16 de marzo de 1504, juliano, como nos dice Jesús Galindo, correspondió en la cuenta civil, en la cuenta de la Tierra, el día 4 mono. Como vemos, esto no coincide con lo que dicen los anales de Cuautitlán, en donde nos menciona que fue en un día Miquistli. Bueno, lo siguiente que hago es poner el 2 de mayo de 1479, que estoy
señalando como la fecha de inicio de la correlación 13-13-1. Entonces pongo el 2 de mayo de 1479, también juliano, y cuento la cantidad de días que hay del 2 de mayo de 1479 al 16 de marzo de 1504. Y al calcularlos me arroja que son 9085 días. Bueno, estos 9085 días lo que hago es ponerlos en la cuenta del Tonalpohualli, que es justamente desde el 1 Cipactli, contando ininterrumpidamente 260, 260, 260, hasta llegar al número de 9085. Y aquí es donde me doy cuenta de que efectivamente, contando los 9085 días sin ningún tipo de ajuste, llegamos al 12 muerte. Con esto corroboramos de que los anales de Cuautitlán mencionan un eclipse, pero en el día 12 muerte. Con esto hacemos dos averiguaciones. Una, de que hay una fecha anterior a la llegada de los españoles, como es el 1504, y otra de que efectivamente la cuenta ininterrumpida de tonales es anterior o mucho anterior. Bueno, la siguiente corroboración tiene que ver con la caída de Tenochtitlan. Utilizando el mismo programa sabemos que esto fue el día 13 de agosto de 1521, así lo dicen las fuentes, muchas fuentes nos dicen sobre eso. Y también está correlacionado al día civil, en donde las fuentes dicen que era un día 1 serpiente. Aquí lo podemos ver muy claramente. Entonces hice lo mismo, del 2 de mayo de 1479, como lo marca la Piedra de los Soles, cuento la cantidad de días que hay al 13 de agosto de 1521 y me doy cuenta de que hay 15.444 días, que sumados al 1 Cipactli también me arroja el día 1 serpiente. Bueno, se han de preguntar, ¿y por qué en esta ocasión sí coinciden y en la del eclipse de Cuautitlán no coinciden el día civil con el día del Tonalpohualli? Recordemos que lo que nos dice la piedra es que hay 13 días de diferencia justamente en el año de 1479 entre estas dos cuentas, entre el día civil y el día del Tonalpohualli, que conforme pasaban 4 años se iban acortando, después de ser de 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, hasta el año de 1520, en donde de 1520 a 1524 las dos cuentas van a llevar el mismo tonal, están empatadas, están emparejadas. Por eso es que yo creo que hubo tanta confusión, tanto de los cronistas, tanto de los investigadores posteriores, porque yo creo que las personas que vivieron esa época, los sabios, les daban fechas, tanto en civil como en Tonalpohualli, y ellos no supieron comprenderlo, porque ellos estaban acostumbrados a manejar solamente una parte civil, la parte de la tierra, pero no la cuenta del hombre. Entonces eso creó mucha confusión para ellos. Como vamos a darnos cuenta en la siguiente lámina también, que este es en el área náhuatl. Esto fue en el año de 1524, justamente en donde dice, es la muerte de los quiché por los españoles en los memoriales de Sololá, en los anales de los cachiqueles. En una parte de los anales dice, durante este año 6 pedernal llegaron los hombres de Castilla, en el día 1 conejo. Entonces los de Quiché fuimos matados por los castellanos, comandados por Tonatiuh. Los españoles también nombraron esta fecha, que esto fue el 22 de febrero de 1524 juliano. Justamente el día civil fue un día conejo. Y volví a hacer lo mismo, calculo del 2 de mayo de 1479, inicio de la correlación 13-13-1, al 22 de febrero de 1524 y encuentro que hay 16.367 días, que sumados al 1 dragón me vuelve a dar también el día 1 conejo. Como podemos ver, lo que pasa es que justamente como se los había dicho, entre 1520 y 1524 los dos días estaban emparejados, tanto la cuenta civil como la cuenta del Tonalpohualli. En la siguiente lámina vamos a ver cómo esto ya fue cambiando. Estamos hablando ya del año de 1528, en donde ya se había aplicado una corrección de bisiesto en el año civil. Y esto tiene que ver con el pago del tributo en Sololá. Esta fecha viene en la historia de la Capitanía General de Guatemala, en donde dice, 300 días después comenzó el pago del tributo al capitán por Chintacuej. Fue aquí en Sololá el día 6 el 14 de enero de 1528, cuando empezó el tributo. Este Seitzi significa perro, correlacionado a la parte de náhuatl, o al menos esa es su correlación.
Y podemos ver que el 14 de enero de 1528 en la cuenta civil corresponde a un día 5 agua, pero en la cuenta primordial del quinto sol o la cuenta del Tonalpohualli corresponde sí a un 6 perro, después de ver del 2 de mayo de 1479, calcular la cantidad de días al 14 de enero de 1528, vemos que hay 17.789 días que sumados al Unocipatli nos da lo que dice la historia de la Capitanía General de Guatemala, que fue en un día 6 perro. Aquí ya podemos ver la diferencia de un día entre la cuenta civil y la cuenta del Tonalpohualli. Bueno, la siguiente corroboración la tenemos en los anales de los Xajil, en donde se narra la muerte de uno de los consejeros Tzotzil. Ahí se puede leer lo siguiente. Hacia ese mismo tiempo, el jefe consejero Tzotzil, don Francisco, murió. Fue el Uno Serpiente un lunes 14 de octubre cuando este murió. Aquí es muy importante y usé esta correlación porque el mismo escriba dio la fecha en el calendario de Anáhuac y además dio la fecha en el calendario ya juliano, que ya había aprendido. Estamos hablando ya del año de 1555. Justamente en el año de 1555, el 14 de octubre fue un lunes y está correlacionado al Uno Serpiente. Volví a hacer los cálculos. 14 de octubre de 1555 juliano, para la cuenta civil nos da el día 6 movimiento, que obviamente no es el Uno Serpiente. Y después hago lo mismo que veníamos haciendo en las cuentas anteriores, del 2 de mayo de 1479, cuando empieza la correlación 13-13-1, al 14 de octubre de 1555 hay 27.924 días, que sumados al Unocipatli, efectivamente nos da el Uno Serpiente. Con esto podemos ya tener una secuencia desde el eclipse de 1504 hasta el año de 1555. Estamos hablando ya de 50 años de cuenta ininterrumpida, empezando desde 1504, cuando todavía no llegaban los españoles, y si nos vamos más atrás, justamente en lo que dice la Piedra de los Soles, en donde ya está establecida la correlación 13-13-1. Como ya vimos, entonces, los anales de Cuautitlán nos hablan sobre el eclipse de 1504, en el día 12 Miquistli, y estamos hablando del área central del altiplano, del área de influencia náhuatl. Ya también vimos que podemos correlacionarlo con los anales de los Xajil y aparte con los anales de los Capchiqueles. Hay otra prueba más de esta correlación, 13-13-1. Esta también tiene que ver con el área náhuatl, pero en la parte ya más cercana a la Ciudad de México, que son los anales de Tecamachalco. En los anales de Tecamachalco se narra sobre un temblor de tierra. Y dice así: en el año 5 Caña, en 1575, comenzamos el año del 19 de febrero y en un día de signo 10 Caña acabó el mes de Cuautitlegua cuando tembló la tierra. Aquí decimos que es 10 Caña, justamente lo que nos están diciendo. Lo que hago es buscar a qué fecha de civil correspondió ese día, y el 19 de febrero del año de 1575 fue un día 10 flor. Obviamente no coincide con esto. Entre el 2 de mayo de 1479 y el 19 de febrero de 1575 encuentro que hay 34.992 días, que sumados al Unocipatli efectivamente nos da un día 10 Caña. Con esto podemos entonces saber que nuestra correlación es correcta. Ya hemos encontrado suficientes pruebas, desde la corroboración del eclipse de Cuautitlán, la caída de Tenochtitlan, la muerte de los quiché por los españoles en los memoriales de Sololá, cuando empezaron a pagar el tributo, en los anales de Xajil, y el temblor de tierra en los anales de Tecamachalco. Como podemos observar, creo que son suficientes pruebas para asegurar que la cuenta o la correlación 13-13-1, plasmada en la Piedra de los Soles, es válida, y con eso demuestra las dos cuentas más importantes que corrían en el Anáhuac, que era la cuenta de la tierra o el año civil, y la cuenta del hombre, que era el Tonalpohualli. Cabe destacar aquí que esta correlación 13-13-1 difiere de los ciclos de 52 años que eran los fuegos nuevos. Esta cuenta de la correlación 13-13-1 tiene que ver con el año 13 Caña, y la cuenta de los fuegos nuevos tiene que ver con el año 2 Caña. Entonces, la cuenta de los fuegos nuevos también tiene un Tonalpohualli corriendo internamente. Tanto Frank Díaz como Juan Carlos Olivo le llaman la base A. Esta base A también corre ininterrumpidamente internamente entre los fuegos nuevos. Y esta cuenta, de la que yo le llamo la cuenta primordial del quinto sol,
o el tonal Powali, corre ininterrumpidamente también, pero hace ciclo en los años 13 caña. Pues bueno, creo que eso es suficiente para demostrar la correlación. Cualquier cosa o adelanto o nueva investigación la iré sumando. Muchas gracias, hasta luego.